y disfrutar la columna habitual de todos los viernes titulada Un Mundo en Crisis. Fabián Harari, buenos mediodías. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, más allá de que efectivamente la coyuntura daría para discutir varias cosas, pero como tenemos varios viernes más, vamos a aprovechar este viernes en particular, que venimos de una fecha que siempre es muy polémica, ¿no? El 12 de octubre. Uh-huh. Y entonces me parece, por un problema, una desviación profesional, que uno es historiador, y además se dedica a estos temas y da clases de estos temas, y bueno, digamos, me pareció interesante discutir algunas cuestiones que tienen que ver con este tema, porque es un tema muy polémico, ¿no? Para esta fecha, el 12 de octubre, aparecen muchas manifestaciones. Hace poco, bueno, cuando fue la fecha, hubo una manifestación, por lo menos pasaba por mi casa, iba de Rivadavia, creo que de 11 hasta Congreso, de organizaciones indigenistas, también muy cercanas al gobierno. Y entonces me pareció interesante, digamos, poder tener una intervención sobre eso. Y en ese punto me parece que no, digamos, en este espacio no me parece adecuado hacer una disquisición historiográfica, ¿no? Sí me interesa plantear cuáles son los problemas que trae esta fecha, cuáles son los relatos que se arman y cuál es el uso político de eso. En ese sentido me parece que hay que distinguir dos problemas diferentes. Una cosa es el estudio de histórico, qué pasó en ese momento, y otra cosa es el relato para hacer un uso político de eso. El problema es que ese relato, que es un relato muy ficticio, que es el relato que todos ya conocemos, el relato de lo que se llama la leyenda negra, ahora vamos a ver de qué se trata, no nos permite entender la realidad. Es decir, yo tengo una mirada muy simplificada, o más que simplificada, errónea, de lo que pasó, y trato sobre eso, hacer un relato sobre el presente y tratar sobre eso de presentar una política sobre el presente, bueno, probablemente sea muy inadecuada. ¿Cuál es el relato oficial? El relato oficial, como dije, es la leyenda negra. Cuando se conquista América hay una leyenda rosa, que es la leyenda de los conquistadores, ¿no? Sí. Y la leyenda negra, que es en realidad la leyenda que no es una leyenda de los vencidos, eso es mentira. La leyenda de los llamados vencidos, de los pueblos, digamos, que son conquistados, es muy diferente de la leyenda negra. La leyenda negra sale de países que no conquistan América, digamos, básicamente Francia, luego Inglaterra, es decir, que en principio quedan rezagados, después van a avanzar, y de la propia corona, de los funcionarios de la corona, ¿sí? Digamos, caso de la Orden de los Dominicos, una parte de la iglesia, que se está quedando afuera de todo eso, y entonces, para, digamos, no quedarse afuera, acusa a los conquistadores y a los encomenderos de crueles. No quiere decir que no hayan sido crueles, lo que digo es, la leyenda negra no sale de los pueblos conquistados, la leyenda negra sale principalmente de la corona, ¿sí? Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y de otras potencias europeas, y no precisamente por un intento de cuidado de la población local. Lo que predomina entonces actualmente es la leyenda negra. La leyenda rosa, digamos, es una leyenda que tiene diferentes vertientes, una vertiente más liberal, que se inicia con la educación pública en la Argentina y que es retomada por el peronismo en un sentido más hispánico católico, ¿no? Es decir, la leyenda rosa aparece de un lado el más laico como la incorporación a la civilización, uh-huh, y por el lado más católico como la conquista de almas, ¿sí? La idea de que era gente pagana y viene la iglesia y los purifica. Los purifica, exactamente, ¿no? En realidad,
todo esto es mentira, como dije, la iglesia entra mucho después, ¿sí? Y justamente la iglesia, para entrar, arma la leyenda negra, ¿sí? Es decir, esta gente los trata mal, los conquistadores los tratan mal, nosotros los vamos a tratar mejor, denlos a nosotros, Sí. ¿sí? Obviamente esto es como siempre, es decir, cuando hay una discusión entre mafiosos, sabemos que los dos tienen razón, ¿no? Sí. Bueno, lo que digo es, ese relato oficial tiene un elemento político y es la idea de que este saqueo continúa hoy en día, de que América, algo que se llama América, es saqueada por algo que se llama Europa, y que es saqueada desde ese momento hasta hoy. Y que si somos pobres, y somos pobres como si todos fuéramos pobres, ¿no? Como si no existiesen los ricos en Argentina o en América. Bueno, todos somos pobres porque nos saquean desde hace 529 años, ¿no? Sí. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar de ser saqueados por Europa. Bueno, y además la idea de que América es pobre por culpa de esa conquista primigenia. Bueno, uno ahí dice, ¿dónde entra Estados Unidos? ¿Dónde entra Canadá? ¿No? Que son americanos también, Sí. ¿no? Y que también fueron conquistados. Entonces ahí se empieza a crujir un poquito el relato. Ni hablar de cualquier persona que viaja a Europa y ve que hay muchos pobres, ¿no? Es decir, pero bueno, esta idea. Y a mí me parece que a lo mejor esta fecha nos puede servir, otra vez, no para meternos en las fuentes primarias, y ver, no tanto para eso, sino para tratar de entender algunos elementos. Por ejemplo, empezar a tratar de desmontar esta idea de que existe algo como América, o algo que se llama Europa, y que el problema que tiene algo que se llama América, que no sabemos muy bien qué es, y que de la cual habría que sacar a Estados Unidos y a Canadá, eso que se llama América, digamos, es saqueada permanentemente por algo que se llama Europa, ¿no? Sí. Hay una vieja dicho donde, digamos, un americano se encuentra con un español y le dice, tus antepasados nos conquistaron. Y el español le dice, no, esos fueron los tuyos, los míos se quedaron en España. Es decir, digamos, empezando por eso, ¿no? La primera cuestión importante para entender es que tanto la leyenda rosa como la leyenda negra se basan en una serie de mitos, por ejemplo, el mito de los grandes hombres, el mito de una conquista instantánea y el mito de una matanza indiscriminada, ¿sí? Que es decir, que vienen los españoles y se dedican a matar gente, ¿no? Y simplemente a saquear. Bueno, ese es el mito, para un lado o para el otro, ¿no? Es decir, la leyenda rosa, los grandes hombres, la conquista instantánea, la matanza, porque era gente, digamos, muy díscola, o es simplemente los virus, ¿sí? Las enfermedades, y del otro lado lo mismo, pero en términos negativos. Entonces, yo creo que hay que desmontar estas ideas, desmontar estos mitos y tratar de dejar de ver la historia como un problema moral. Yo creo que si dejamos de ver el problema de las regiones y empezamos a ver el problema de las clases sociales y dejamos de ver el problema moral y empezamos a tratar de entender cuáles son los intereses que representan las personas, me parece que vamos a dar un avance importante. Por eso me parece que hay que empezar a hacerse unas preguntas. Como dije, lo importante es qué intereses se representan. Crueles son todos. Digamos, los mexicas son muy crueles, hacen sacrificios humanos, matan gente, los incas ni hablar, en el imperio de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan hay esclavos que se llaman los tlacoitl, ¿sí? Son esclavos, hay mayeques que son siervos, ¿sí? Es decir, se comercia con mujeres, digamos, no son menos crueles que quienes vienen a conquistarlos.
¿Por qué? Porque, digamos, son humanos, por decirlo así. No quiere decir que el humano sea cruel de por sí. Lo que quiero decir es son sociedades humanas. No son animalitos. Ni animalitos, digamos, salvajes, ni animalitos, digamos, buenos, ¿sí? Sí. Que no tienen maldad en su corazón, porque son puros. Ni una cosa ni la otra. Son seres humanos. Y las sociedades tienen una dinámica. Entonces, el problema no es si son crueles, si son conquistadores, porque también son conquistadores. El imperio inca, el imperio mexica son conquistadores. Sí. Y los que venían atrás también, digamos. Entonces, la pregunta otra vez, no es si son crueles o son conquistadores, sino qué intereses representan. La primera cuestión que hay que preguntarse es, ¿por qué Europa incorpora a América y no América a Europa? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque, digamos, si América hubiera podido, mejor dicho, si algún imperio de los americanos hubiera podido, hubiera conquistado a los europeos. Eso no cabe ninguna duda. Digamos, así como se venían expandiendo por América, si hubieran podido, hubieran tenido la oportunidad o le hubiera dado el tiempo, hubieran terminado conquistando Europa ellos, ¿sí? Es decir, acá no hay una cuestión de que unos quieren conquistar y otros no, ¿sí? Lo que hay que preguntarse es por qué. Y hay que deslindar una serie de mitos. Primero, no hay una superioridad técnica, eso es mentira. Las armas españolas, las armas europeas en América prácticamente no sirven. Sería muy largo de explicar. Pero en principio, en la primera conquista, que es la conquista del Caribe, digamos, el hierro se pudre, digamos. Y no sirve para un combate, digamos, no sirve para un combate en las montañas, no sirve para un combate en la selva. Además, son pocos, digamos, el hierro es poco, son pocos soldados que llevan espadas, que son muy pesadas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Para un enfrentamiento. Ni hablar de las armas de fuego que no sirven para nada. Que además hay que transportarlas, bueno, eso no tiene. Y ni hablar de las armaduras, ¿sí? Que son un problema enorme, ¿sí? Y los caballos sirven poco en regiones montañosas o selváticas. Se los terminan comiendo. Lo único que sirve ahí son los perros, el escaupil, la ballesta, pero bueno, no es gran superioridad. Digamos, no hay una superioridad técnica, no hay una superioridad cultural tampoco, eso es mentira. Y no hay una superioridad numérica, obviamente. Cortés entra con 500, termina la última batalla con 500 soldados frente a 300.000 de los mexicas, así que, digamos, no hay ese tipo de superioridades. Uh-huh. Lo que hay es una superioridad a largo plazo, de un sistema sobre otro. Es un sistema más expansivo que logra desarrollar una economía más dinámica que la americana. Esto es sencillo. Y no en toda Europa, sino simplemente en Europa occidental. Es decir, el feudalismo europeo tiene un desarrollo que incuba una serie de relaciones capitalistas también sobre una serie de sociedades todavía tributarias. Y hay una cuestión cronológica de por medio. Si no hay una explicación acá de que unos son superiores porque tienen los genes superiores. No, hay una cuestión cronológica, digamos. Los primeros Homo sapiens que ingresan en América, digamos, son del año menos 20.000. En cambio, en Europa el Homo sapiens sapiens aparece en el año menos 300.000. O sea, hay 280.000 años de diferencia. Claro. Y la revolución neolítica en Europa es alrededor del menos 10.000 y en América es el menos 5.000. Fíjense cómo el hombre americano, por decirlo así, digamos, desarrolla en un periodo muy rápido la revolución neolítica, ¿sí? Pero otra vez, son 5.000 años de diferencia. Con lo cual, digamos, porque efectivamente América en términos de población, es un continente relativamente nuevo. ¿Sí? Es un continente que se puebla en esos años, en los años que van del menos 50.000 al menos 20.000, es decir, muy nuevo, en una población muy nueva. Bueno, digamos, esa es una de las diferencias, ¿sí? Uh-huh. Pero otra vez, no tiene que ver ni con la cuestión cultural, ni con la cuestión biológica, ni genética, ni nada por el estilo. ¿Sí? Es una cuestión que es básicamente de tiempo. Después,
otra vez, no existían los indios y los españoles. Otra vez la leyenda rosa y la leyenda negra, ¿no? Unos y otros. No existían. En primer lugar, porque empecemos por lo más sencillo, los indios, no existían. ¿Cómo hace Cortés, cómo hace Pizarro para conquistar un imperio y una población tan grandes? Bueno, una de las explicaciones está, si no es obviamente con la superioridad armamentística ni la superioridad numérica, y obviamente no es la superioridad cultural nada por el estilo. Y es mentira que se creían que eran dioses. Nos tomaría mucho tiempo, pero no es mentira. Por ejemplo, el buey Tlatoani, mexica, ya sabía que iban a venir a invadirlos. ¿Por qué? Porque Cortés estaba en Cuba, ¿sí? Cortés, bueno, había una conquista, se había conquistado Cuba, hay una sociedad, digamos, ahí que se estaba armando en Cuba, y Cuba está muy cerca de México, y efectivamente Moctezuma II, que era el emperador mexica, tenía mensajeros en el Yucatán, ya los españoles habían desembarcado en Yucatán con Juan de Grijalva, y ya sabía perfectamente que iban a venir en un momento para conquistarlos a ellos. Es decir, él ya sabía y no creía que eran dioses, y cuando Cortés desembarca en Veracruz, que es un lugar que no está completamente conquistado por el Imperio Mexica, se encuentra frente a una recepción digamos, unos enviados del emperador ofreciéndole regalos para que se vaya, ¿no? Obviamente cuando Cortés ve los regalos dice, yo de acá no me voy. Pero, digamos, Moctezuma sabía efectivamente eso, y de hecho, Cortés de Veracruz a Tenochtitlán tarda muchísimos meses en llegar, tarda 2 años en conquistar Tenochtitlán, pero tarda muchos meses en llegar, como alrededor de 8 meses o 10 meses. ¿Por qué? Cuando en realidad eso se puede llegar en, digamos, pocas semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejército del emperador lo viene siguiendo para emboscarlo. Entonces él tiene que andar haciendo rodeos. Así que esta cuestión de que creía que eran dioses es mentira. Básicamente, bueno, ¿cómo hace entonces Cortés para conquistar Tenochtitlán? Bueno, una de las respuestas, la más interesante, está en la propia imagen de la columna. Vieron que siempre la columna viene con una imagen, ¿no? Le ponemos una imagen a la columna. No sé si la ve mucha gente o poca gente, pero ahora los mando a que la vean, los invito a que la vean, porque la imagen que acompaña la presentación de la columna es el Códice de Tlaxcalteca, ¿sí? ¿Qué es el Códice de Tlaxcalteca? Es una especie de dibujo que se arman los tlaxcaltecas para, digamos, legitimar su posición frente a la corona y sobre todo frente a otros pueblos. Y en ese dibujo, ¿qué dibujan los tlaxcaltecas? Dibujan cómo ellos conquistaron Tenochtitlán. Si usted ve en el dibujo, hay mexicas muertos, mexicas en realidad más que muertos, mexicas, digamos, partidos, ¿no? Es decir, hay pedazos de cuerpos de mexicas, ¿no? Es bastante tétrico, y ellos, digamos, peleando en la conquista de Tenochtitlán, en el cerco de Tenochtitlán. Lo mismo el códice de Huejotzingo, que es otro pueblo, o los cantos que se recuperaron de principios del siglo XVI. Hay unos cantos en náhuatl, que son los cantos de los tlaxcaltecas cantando de que ellos liberaron al resto de los pueblos, ¿no? ¿Qué significa eso? Cortés tiene un ejército de 250.000 pobladores locales, que son diferentes reinos sometidos a los mexicas que lo acompañan.
Entre los más famosos son los tlaxcaltecas, los totonacas, Huejotzingo, y luego los propios pueblos del Valle de México. Es decir, va juntando una alianza, juntando alianzas, por eso también tarda en llegar a Tenochtitlán, se va de Tenochtitlán y vuelve, por eso tarda 2 años en conquistar, porque va tejiendo alianzas. Y digamos, la conquista de Tenochtitlán es vivida por casi el conjunto de los pueblos como una liberación. Porque efectivamente, en principio, era eso, ¿sí? Después eso va a ser expropiado, obviamente, por la corona y, digamos, eso va a derivar en una explotación incluso tal vez peor que la de los mexicas. Pero eso ya es otra historia. En principio, lo que explica el triunfo de las huestes de Cortés sobre Moctezuma o sobre los mexicas es la alianza que forja, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que no hay indios. Cada pueblo, digamos, se consideraba eso, un pueblo, con su cultura, su idioma, su historia, y consideraba que tenía que terminar con la opresión del imperio mexica. Y entonces, bueno, acá hay gente que ofrece una alianza muy amplia, bueno, vamos ahí y con la idea de, después de que caiga Tenochtitlán, digamos, los tlaxcaltecas, Huejotzingo, totonacas también pensaban en convertirse ellos en hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Obviamente eso no pasó. Lo mismo con Pizarro. Pizarro entra en medio de una guerra civil entre el imperio incaico, entre dos pretendientes del trono, y obviamente se maneja con esa guerra civil, más los levantamientos de los pueblos que aprovechan esa guerra civil. Digo esto interesante, cuando cae Cusco en 1533, los pueblos no salen a apoyar a los incas y a tratar de echar a Pizarro. No, ¿qué hacen los pueblos? Salen a saquear los templos incas, salen a saquear los depósitos del Estado inca y salen a recuperar las tierras que los incas les habían sacado. Están preocupados por eso. Entonces, olvidémonos esta idea de existen los indios. No. Tampoco existen los españoles, porque no eran, hay una cosa interesante, otra vez. En el mito de los grandes hombres aparece, ¿de dónde se funda? Se fundan las propias crónicas y relaciones de los conquistadores. Yo fui, yo vencí, yo fundé, yo hice todo esto. ¿Por qué? Porque eran unos pelagatos, unos plebeyos, un tipo de plata, no se va a ir a América a combatir, a perder la vida, a pasar hambre, para ver si consigue algo, porque ya lo tiene, que querían títulos. Entonces van y le escriban a la corona, yo hice todo esto. Mentira, no lo hizo solo, ¿sí? Y otra vez, no es un enviado del rey o de la iglesia. ¿En qué sentido? De que justamente va y trata de juntar riquezas para él. Y todo el problema es ese. El problema de la corona y luego y también de la iglesia es cómo apropiarse de lo que empezaron estos pelagatos. Si uno se pone a mirar Cortés, Colón, Pizarro, Almagro, Lope de Aguirre, la familia de Pizarro, ¿cómo terminan? Muertos o encarcelados, o pobres, despojados, ¿sí? Incluso las guerras entre ellos, las guerras civiles entre los propios conquistadores, ¿no? Por eso, porque digamos, efectivamente eso en principio no es de la corona. Recordemos las dos rebeliones, la de Gonzalo Pizarro y Lope de Aguirre, que incluso terminan proclamando la independencia de esos lugares frente al rey. O sea, terminan enfrentándose con el rey. No son soldados del rey, no son de la iglesia, para nada. Es gente que viene a hacer su propia riqueza, aparecen como elementos privados. Por eso, en realidad, cuando uno habla de la conquista y todo eso, son 3 siglos, casi 4, si pensamos en la independencia de Cuba en 1898. Y en esos 4 siglos pasan muchas cosas. No es lo mismo Colón que el virrey Cisneros. Ahora, lo importante es pensar esto. ¿Qué intereses representa esa gente? Porque más allá de que ellos en lo inmediato representaban su propio interés individual y luego la corona
viene a apropiarse de todo eso, a partir sobre todo de 1570, ¿sí? Y después de guerra, después de guerrear contra esta gente, ¿sí? Incluso matarlos, Lope de Aguirre o Gonzalo Pizarro los terminan matando, los terminan ajusticiando. Después de que la corona se apropia de todo eso, porque más allá, pero ¿qué intereses representa esa gente? Efectivamente, por más que inmediatamente representen sus propios intereses, están representando los intereses, mejor dicho, están siendo agentes de esa expansión de la economía. Y esa expansión de la economía lleva a la unificación de la historia mundial. Y hay un elemento importante que tiene que ver con una de las consecuencias, de otra de las... Hay dos mitos más, de los grandes hombres, la conquista instantánea. Bueno, no fue así. Vos no tomaste Tenochtitlán y ya tomaste toda América. Vos no tomaste Cusco y tomaste todo el Perú. No. Después hay todo un elemento de negociación con los caciques, la incorporación de la corona, es decir, hay una cantidad de elementos. Y esta cuestión de la negociación con los caciques es importante. ¿Por qué? Porque la conquista y digamos, la estatalización de América no es para todos iguales. Los caciques, digamos, empiezan a tener unos privilegios, incluso se empiezan a enriquecer a partir de esas relaciones coloniales. Empiezan a ennoblecerse, incluso a reclamar títulos de nobleza, la corona les reconoce, ¿no?, títulos de nobleza y ciertas prerrogativas, se arma un cabildo de indios, donde aparecen las autoridades, ¿sí?, de las comunidades. Estos caciques incluso se hacen cargo de lo que se llaman las cajas de las comunidades y empiezan a comerciar. Doy un ejemplo, ¿cómo se hace para conseguir mitallos en la mina? ¿Cómo se hace? Y hay que negociar con los caciques. Ellos te envían los mitallos, ellos te envían la gente a trabajar en la mina. ¿Y ellos van a negociar eso gratuitamente? No. Se quedan con una riqueza. No nos olvidemos, por ejemplo, que Tupac Amaru en realidad no se llamaba Tupac Amaru, se llamaba José Gabriel Condorcaqui, y era un letrado, era una persona letrada, que tenía riquezas y había accedido a una educación, que para ese momento accedían muy pocos. Entonces, esa conexión no se da igual. Entonces, no hay indios ni en la conquista ni después de la conquista. Hay diferencias sociales. Obviamente no hay europeos, hay un campesino andaluz muerto de hambre, no vio un peso de toda esa conquista. La última cuestión, la caída demográfica. Efectivamente hay un crimen social muy importante, lo llamo crimen social y no asesinato por lo siguiente. Pensemos por los números, ya termino. Vamos, en 1492 América tiene entre 80 y 60 millones de habitantes. Hay muchas especulaciones, me quedo con esa yo. No es tiempo para discutir. En 1620 hay 10 millones de habitantes, contando españoles, contando esclavos, contando todo. Con lo cual hay una caída como mínimo de entre 70 y 50 millones de habitantes en poco más de un siglo. Sí, pero entonces en poco más de un siglo. Ahora, no son por los asesinatos. Primero, porque no se llega a matar tanta gente. Segundo, porque los conquistadores no quieren que esta gente se muera. Porque si esta gente se muere, ¿quién trabaja para ellos? ¿Sí? Es como alguien que compra un esclavo y lo mata. No, digamos, sí, eso me costó. A los conquistadores les costó llegar hasta ahí. Les costó, digamos, tener que esa gente la obedezca. ¿La va a matar? No tiene sentido. No, la muerte tiene que ver con obviamente existen las enfermedades, eso es así, y eso hace una caída demográfica, pero no tan pronunciada. Hay un elemento que agrava el tema de las enfermedades, y lo vimos nosotros con el tema de la pandemia, que una cosa es la enfermedad y otra cosa es cómo la sociedad procesa eso. El problema fue básicamente la transformación social y obviamente la explotación. ¿A qué me refiero? Primero, le cambian el hábitat, le cambian la alimentación, le cambian los cultivos, y por lo tanto eso influye en la salud, y influye mucho, ¿sí? En segundo lugar, la cantidad de trabajo. Son sociedades, sobre todo las centroamericanas, que no estaban preparadas para sostener a otra población. A duras penas se sostenían ellos. Pedirle que además sostengan otra población provoca un colapso. Y
Y además de eso tiene que ver con el trabajar para otro en términos directos. Ellos trabajaban para otros, para los incas, pero ese trabajo tenía un límite. Acá los españoles los someten a un grado de explotación, un grado de productividad que exige la economía europea, o la dinámica de la economía europea, que es muy grande. Y por último, y esto me parece más interesante, la corona está muy preocupada por la caída demográfica, por la muerte. Por eso aparece Bartolomé de las Casas, pero después van a aparecer otros, y envía gente para averiguar por qué se muere la gente. Y un elemento muy interesante que sale ahí es la cuestión de la libertad. Los tipos dicen, me muero por la libertad. Pero ¿cómo? Si sos libre te morís. Bueno, ¿a qué decían ellos libertad? O lo que los europeos le decían a ellos libertad, era efectivamente la ruptura de los lazos comunitarios. Y entonces la gente ya era, por ahí, no tenía esa protección de los lazos comunitarios y aparecía como libre. Y eso obviamente la tornaba más desprotegida. La tornaba más desprotegida frente obviamente a la alimentación, es decir, dejan de tener tierras para alimentarse, dejan de tener esos vínculos sociales que le permitían, digamos, sostenerse, y por lo tanto eso provoca obviamente una debilidad. Además de una cuestión, si se quiere, hasta de conciencia. Hay, digamos, muy pocos nacimientos, porque la caída demográfica también tiene que ver con los pocos nacimientos, muchos abortos espontáneos de las mujeres que no quieren traer hijos a este mundo. Bueno, aparece ese tipo de cuestiones. Pero lo que digo es, esa caída no tiene que ver con un asesinato, digamos, inmediato y consciente. Tiene que ver con un crimen social. Es un sistema que provoca, en principio, una destrucción de población. Y las consecuencias son dispares. Por un lado, esta explotación, esta caída demográfica. Por el otro, la unificación de la historia, ¿no? Y otra vez, el problema no es el idioma, la cultura, no es que nos trajeron un idioma nuevo, una cultura nueva, eso no, uno tiene que estar abierto a eso no es un problema. El problema es la explotación. La unificación de la historia no es una mala noticia, la mala noticia es la explotación. Lo que hay que pensar no es volver a unas comunidades que nunca existieron y que no van a volver a existir. El problema no es recuperar lenguajes que no tienen ninguna importancia y que no nos ayudan a comunicarnos con los otros, sino simplemente a aislarnos. No tiene que ver con eso. Lo que hay que eliminar es la explotación. La unificación tiene que ser en un sentido de liberar al ser humano. La unificación puede liberar al ser humano. Obviamente, si esa unificación de la cultura está basada en ¿qué? En la abolición de la explotación. Hoy en día, la abolición del capitalismo y la aparición de otro sistema social que nos unifique como seres humanos. No nos unifiques en términos de explotador y explotado. Obviamente, y ya hago propaganda, eso tiene que ver con el socialismo. Anda. Fabián, te mando un abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un gran abrazo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.